Bueno, buenas tardes. Continuamos con esta cobertura de la Feria del Libro en su primer día y en esta oportunidad estamos con Paola, que es de la Fundación Visibilia. Sos del área de cultura inclusiva, ¿verdad? De la fundación. Y primero que nos cuentes un poco, bueno, ¿qué hace la fundación en cuanto a la lectura fácil y cómo es este mecanismo de adaptar los textos a esta lectura más comprensible? Bueno, la lectura fácil forma parte de un movimiento global mucho más grande que tiene que ver con la comunicación fácil de entender, con la comunicación accesible. La comunicación accesible es un derecho de todas las personas. Hay algunas personas que están en una situación mucho más vulnerable porque no tienen acceso ni a los libros, ni a la cultura, ni a la información. Esta metodología ya no es jovencita, digamos que arrancó en los años 60 en Suecia. En Argentina estamos hace 10 años, la hemos traído para aquí, en España tendrá unos 25 años. Y es una metodología de apoyo a la lectura y la comprensión lectora. Nosotros sabemos que estamos en un contexto en Argentina complicado, incluso pospandémico, en el que muchas personas no entienden lo que leen. La comprensión lectora es complicada porque leer no es solo poner una letra asociada a un sonido, sino entender realmente lo que me están diciendo. Entonces, el proceso de la lectura fácil, que ahora te cuento, lo que hace es transformar un texto determinado en un texto que, además de ser legible, pueda ser lecturable. ¿Sí? Es decir, que yo cuando leo puedo entender lo que me está diciendo ese texto. Lo que tiene la lectura fácil es como un grupo de directrices. Tenemos directrices lingüísticas, ¿sí? Que nos permiten, por ejemplo, elegir una palabra más fácil en vez de, hoy dijimos muchas veces, ¿para qué voy a decir deceso si puedo decir muerte? Decir muerte, que es una palabra que todo el mundo entiende, ¿sí? O lo mismo con cualquier otro tipo de palabras. Es decir, elegir la palabra cotidiana, elegir la palabra que se entiende. Todas esas reglas que son lingüísticas, que tienen que ver con la elección de las palabras y la conformación de las oraciones. Después hay reglas gráficas, porque cuando nosotros leemos también todo lo que es la comunicación gráfica y cómo está dispuesto en página, la maquetación, la puesta en página, la selección de imágenes, todo eso también tiene determinadas directrices. Las directrices no solo son de temas que saben los lingüistas, digamos, sino también muchas cosas de lo que se llama psicología cognitiva, ¿sí? Que es lo que permite que se entienda. Y hay una tercera pata muy interesante, o sea, tenemos letras, gráficos, si fueran necesarios, y una tercera pata, que es lo que se llama validación. Y esto tiene que ver con el diseño universal. El diseño universal es aquel que sirve a la gran mayoría de las personas, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo estoy en una fábrica y quiero inventar un sillón, ¿sí? Y lo diseñé y lo armé, después hay una fase antes de que salga a producción en escala, donde tienen que venir personas de todos los tamaños y probar si las patas están bien, si el tamaño está bien, o sea, ¿no? Lo que es el usuario final, ¿no? Que hay muchos probadores, con los videojuegos a full, ¿no? El probador del videojuego, a ver si funciona, no funciona, todos los sistemas, ¿sí? Es algo de la producción del diseño universal. Los libros lo mismo. Cuando yo paso un libro, como en este caso, por ejemplo, el de Ana Frank, el diario de Ana Frank, lo paso con una metodología de traducción, que es la de lectura fácil, antes de que salga a publicar, tiene que pasar por un grupo validador. ¿Quiénes conforman el grupo validador? Lo conforman personas que tienen dificultades para leer, porque tienen una discapacidad intelectual o por otra razón en la vida. Sí, decías que había un 30% de personas que podían... Un 30% de personas, no dicho por mí, sino dicho por estadísticas internacionales importantes, no entienden lo que leen. Son lo que se llaman analfabetos funcionales. O sea, un analfabeto, grafema y fonema, o sea, sonido y letra, le cuesta, pero el analfabeto funcional lo que tiene es que no entiende lo que lee, ¿sí? Vuelvo a las estadísticas argentinas. En las estadísticas argentinas, sea por deserción escolar, sea porque lo que la pandemia nos dejó, ¿sí? O por otros motivos, hay muchos alumnos que terminan el colegio
y que no terminan de entender. Y quienes ejercemos la docencia ya a nivel universitario, vemos que tenemos que paliar las dificultades de comprensión lectora que se vienen arrastrando desde los otros niveles. La lectura fácil es un apoyo. Entonces, si yo tengo cualquier material, porque cualquier material puede ser desde, no sé, las leyes de violencia de género, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos acá, lectura, el diario de Ana Frank, el fantasma de Canterville, cualquier cosa, porque es una metodología, es una traducción. Claro, no se queda solo, digamos, en las obras literarias, no, sino que se amplía a todo. Porque la comunicación es todo, desde literatura hasta informativa, y es un mecanismo de traducción. En muchos países, en vez de hablar de adaptación a lectura fácil, se habla de traducción a lectura fácil. Es pensar, te lo traduzco, en vez de traducírtelo del inglés al castellano, te lo traduzco del castellano al castellano fácil, lo que los traductores denominan traducción intralingüística, a diferencia de interlingüística, que sería entre dos idiomas, ¿no? Bueno, y en este sentido también hablabas de la lectura fácil como una oportunidad para ampliar la democracia cultural, ¿no? Como una oportunidad para que estas personas que antes no comprendían los textos puedan ahora entenderlos con esta lectura fácil y que puedan actuar en base a eso, ¿no? Sí, y lo que es, hablando de la democracia lectora puntualmente, tiene que ver mucho con los derechos. Esto es algo importante. Nadie, pero nadie ejerce un derecho que no sabe que tiene. Si no sabes que tenés un derecho, no lo vas a ejercer, no lo vas a reclamar. De eso se trata. Entonces, si yo tengo claridad en qué me corresponde y qué es lo que tengo que hacer, y mis obligaciones, porque uno tiene derechos y tiene obligaciones, pero si no lo tengo claro, ¿cómo lo voy a hacer? Y esto, por ejemplo, con la pandemia, además, ¿no? El derecho a la salud. Cuando apareció el COVID, mucha información estaba que no se entendía. Y las personas que estaban incluso con mayor riesgo, como muchas personas con discapacidad intelectual, no tenían información accesible sobre qué era el COVID, cómo cuidarse y demás. Había información para algunos y no información para todos. No solo por el derecho a la salud, sino en muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de democracia lectora, primero que hablamos de democracia, o sea, somos todos. Todos podemos leer y todos debemos entender. Y todos, porque si no, vamos a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y creo que pasa por ahí. Entonces, es literatura, es información, es derechos. ¿Por qué? Porque la lectura fácil es una tecnología, ¿sí? Con lo que es la definición de la tecnología, es un método de traducción. Entonces, si lo pensamos en dos idiomas distintos, todo lo que está en inglés puede estar en castellano, ¿ok? O sea, todo lo que lo podés traducir, lo pasás. Todo, literatura, informe, lo que fuera. Y entonces, ¿por qué del español al español fácil también lo puedes hacer? Porque después te vienen y te dicen, no, esto es muy difícil. Yo que soy abogada, los abogados dicen, no, esto tiene palabras técnicas. Todo se puede entender. Porque los tecnicismos, y esto es muy importante, los tecnicismos son palabras que en una palabra meten muchos conceptos, muchas ideas, ¿sí? Entonces, vos podés sacar esas ideas y desarmarte y las puedes explicar. Entonces, ¿cómo que un tecnicismo no se puede explicar? Si un tecnicismo se inventó de conceptos, y lo puedes explicar, ¿no? Entonces, la democracia lectora también tiene que ver con eso. Porque si no, ya te digo, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, o personas de primera o personas de segunda. Y para cerrar un poco esta idea de la democracia lectora, charlábamos recién el tema de la esclavitud. Recién charlábamos, ¿no? Que leer nos hace libres y que en muchos momentos de la historia humana, aquellas personas que no eran consideradas con valor de persona, tenían prohibido aprender a leer. Yo creo que esa es la idea que cierra, digamos, todo del porqué de la lectura fácil. Y te agradecemos enormemente porque hayas venido hasta acá, hasta el estudio y nos hayas esperado. Así que muchísimas gracias. Gracias por difundirlo y bueno, los invito a ser parte del movimiento del lenguaje claro de la lectura fácil. Bueno, muchas gracias.